Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video acá en el canal donde tratamos temáticas de astrología, astrología seria, por supuesto, de codificación biológica, psicogenealogía y otras relacionadas con el ámbito terapéutico. Y hoy vamos a estar hablando de codificación biológica, en particular de la infección urinaria. Así que sin más demora, vamos allá. Antes de entrar en las conflictivas de la infección que están detrás de la infección urinaria, tomémonos un minuto para observar las cosas desde la lógica biológica, que es de donde trabaja la decodificación. A diferencia de otros paradigmas, no observamos la biología desde el miedo, desde la dinámica belicista, sino desde la lógica biológica, es decir, que el síntoma tiene una lógica biológica que hay que descubrir para poder darle la vuelta. Tomemos, por ejemplo, el caso de un animal que todos conocemos bastante bien, el perro. Pensemos, por ejemplo, en un perro. Los perros tienen integrada bastante la noción de territorio en el que se mueven. Cuando alguien tiene un perro y lo pone en un lugar, ese lugar para el perro empieza a ser físicamente su territorio. Es lo mismo los perros callejeros en los lugares en que se mueven. Tienen toda una dinámica territorial en la que se pone de relieve cuando interactúan también con otros miembros de la especie, que vengan de otro lado o no. Entonces pensemos en un perro y hagamos la siguiente pregunta. En cuanto a lo territorial, ¿qué función biológica, qué lógica biológica está detrás de la orina del perro? O sea, hablando en concreto, cuando el perro mea, ¿para qué mea? Biológicamente hablando. Sí, para sacar desechos y todo eso, perfecto, pero territorialmente hablando, todos hemos visto al perro levantar la pata en ciertas situaciones muy precisas. Bueno, piénsalo un segundo y dime, ¿cuál es la lógica biológica de eso? Bueno, la lógica biológica de eso es el marcaje territorial. O sea, dicho de otra manera, el perro levanta la pata y hace pipí. ¿Por qué? Porque a través de la orina está marcando su territorio, está diciendo a través de este olor, de esta marca, este territorio, este espacio físico es mío, aquí ando yo, aquí yo soy el que administro. Así que si otro anda por ahí a la vuelta y huele eso, bueno, sabe a lo que atenerse, porque está entrando en el territorio de otro miembro de la especie. Entonces, en el caso del perro es muy claro que la orina cumple un rol biológico de marcaje territorial. De hecho, puede que alguno de ustedes haya visto algún perro, quizás un gato también, que en el momento en que ve algún otro ejemplar de la especie entrando en su territorio, se apresura en ese mismo momento a levantar la pata, a hacer pipí, para marcar el territorio, como diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, si ustedes han llevado algún gato nuevo o un perro nuevo a algún espacio donde ya había otro, a veces se ve esa dinámica, de que el que ya estaba ahí empieza a orinar con más frecuencia para decir, bueno, acá esto es mi lugar. Bueno, ahora, ¿por qué todo esto, toda esta previa? Porque en el caso de la infección urinaria lo que tenemos que ir a buscar es un conflicto de marcado territorial o de organización territorial que se llama. Ese es el conflicto que está detrás de la infección urinaria. Bueno, ¿a qué nos referimos en el ser humano entonces con un conflicto de marcado territorial o de organización territorial? En el caso del ser humano, el territorio es mucho más amplio que en el caso del animal. En el animal, el territorio suele ser algo más bien físico, el espacio donde vive, donde desarrolla todas sus funciones biológicas de supervivencia. En el caso del ser humano, puede ser ese también el territorio, pero hay otros territorios que pueden pertenecer también al ámbito de lo simbólico, de lo virtual, incluso de lo imaginario. Por ejemplo, en el caso de nosotros, seres humanos, nuestro territorio, como ya dije, puede ser algo físico, efectivamente. La casa en la que vivo, la pieza en la que vivo, el barrio en el que vivo, el país en el que vivo, en algún caso muy grande, los sectores que frecuento, cualquier espacio físico que yo considere una parte de mi territorio conocido. Pero también puede ser otras cosas, por ejemplo, el ámbito laboral en el que me muevo, el tiempo de que dispongo, las ideas y conceptos también que hay en mi mente. Cuando alguien siento que intenta entrar en mi mente y cambiar mi modo de ver las cosas, de parecer, es un territorio más intelectual. Se fijan, pero no deja de ser un territorio. Qué sé yo, la disciplina en la que me muevo, ya dije, creo que lo dije, en lo laboral o en lo vocacional. Por ejemplo, si yo trabajo en una determinada área, y hay gente que hace cosas en esa área, y a lo mejor yo siento que en esa área, ese es mi territorio. Uno dice, esta es mi cancha, aquí me muevo por todos lados. Bueno, todos estos son ejemplos de posibles territorios en el caso del ser humano, porque el inconsciente biológico no está restringido solo a lo físico, sino que entiende muy bien toda la parte simbólica, imaginaria y virtual. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la noción de territorio para el ser humano. Ahora, ¿qué podría ser un conflicto de marcaje o de organización territorial? Bueno, es cuando yo siento
que hay algo, alguna circunstancia, algo pasa en mi territorio que yo no puedo delimitar ese territorio, no lo puedo marcar o no lo puedo organizar como yo quiero. Veamos algunos ejemplos para aterrizar esto y va a quedar muy claro. Algunos ejemplos típicos que se ven en la casuística pueden ser como los siguientes. Por ejemplo, yo vivo en algún lugar, una casa, una pieza, algo por el estilo, y llega una visita a mi casa que yo no quiero, que siento que hay como un conflicto, que me genera un conflicto, un sobreestrés. Si alguien viene a mi casa, se queda una semana, por ejemplo, se queda un mes, y yo siento que se me trastoca mi privacidad, mis espacios, mis rutinas. Lo vivo como la vivencia que tengo es justamente esa, de que no puedo organizar o marcar mi territorio por esa visita. Y después, ¿qué pasa? A veces la visita se va, termina la semana, termina el mes, y yo disparo la infección urinaria. Ahí viene, digamos, el síntoma. Es un caso muy típico. O alguien que se va a vivir a la casa por algún motivo, alguna emergencia, por ejemplo. O sea, ahí está la noción del territorio como algo muy físico, también ligado a otras cosas no tan físicas, pero que son muy tangibles como las rutinas, la privacidad, por ejemplo. Todo eso es parte del territorio. Otro caso típico puede ser cuando, por ejemplo, la suegra se va a meter a la casa de la pareja, qué sé yo, a una visita, al fin de semana, y la vivencia que tiene la persona que dispara la infección urinaria es de intromisión. Mira, la suegra se mete, opina de cosas de nuestra vida, opina de cosas incluso de la casa, no sé, la decoración, la mesa, o se mete en el dormitorio, se mete en la cocina, empieza a cambiar las cosas de lugar, como que se entromete en la vida de la pareja, por ejemplo. También ese es un caso muy típico que a veces se ve con frecuencia. Eso, ahí está el conflicto con el marcaje del territorio, no poder límites, no poder delimitar ni organizar el territorio propio. Se fija, el territorio puede incluir también estas cosas. Entonces, todos estos ejemplos de territorios, como decíamos anteriormente. Ahora hay un caso que se ve bastante con las personas que tienen infección urinaria, que suelen tener un riel programado por distintos motivos que en la consulta los trabajamos, por supuesto, y ese riel les dice, de alguna manera les genera que les sea difícil poner límites, que les sea difícil decir no. Muchas veces la persona que tiene y dispara infección urinaria son personas que les cuesta decir no o que dicen sí cuando querían decir no. Ya sea porque no quieren generar conflicto o para complacer al otro, para que no se moleste. Ahí empiezan a operar esos rieles psíquicos que están detrás, que hacen que a la persona le sea todo un mundo, todo un conflicto, digamos, decir que no. Entonces le cuesta delimitar el territorio, le cuesta organizarlo. Por ejemplo, alguien les dice algo y la persona o les propone algo o les invita a algo y la persona a lo mejor no quiere o le hace una propuesta, mira, hagamos tal actividad, vamos a tal lugar, juntémonos tal día o voy a tu casa o ven a la mía y la persona tiene otras actividades, tiene otros planes, tiene otras, digamos, otras prioridades en su tiempo, pero no puede decir que no y termina diciendo que sí. Entonces, este riel se ve mucho en las personas que disparan infecciones urinarias. Es una de las conflictivas. No poder decir que no o no poder delimitar el territorio de cualquiera de las formas que hemos descrito y de muchas otras que puede haber. También puede ser algo más intelectual, que yo siento que la invasión a mi territorio es de ideas. Alguien o algo que intenta imponer sus ideas, que intenta imponer sus puntos de vista. También todo esto puede ser parte de la casuística, es muy amplia, como mencioné anteriormente. A veces también se ve con frecuencia el tema de que personas que disparan infecciones urinarias después de las relaciones sexuales, sobre todo mujeres. Bueno, cuando esto ocurre hay que ver qué es lo que pasó antes, desde qué entorno, clima psíquico, qué conflictiva podría haber implicada en esa relación sexual. Quizás no en el acto mismo, la parte anatómica, la parte más, digamos, física del acto, sino que para mi psique, qué implicancias tiene ese acto sexual. Sentí una presión, sentí algo que yo no quería hacer, o tengo algún conflicto con la sexualidad que he ido arrastrando. A veces los clanes, los inconscientes familiares, cuando ocurre esto, puede haber también memorias o registros de abuso, que el inconsciente tiene ahí activos, de abusos sexuales, manoseos. Entonces, claro, ahí está la invasión territorial, en el abuso. Alguien vivió algún abuso, algún manoseo, y entonces ese registro hace que cuando después yo termino la relación sexual y viene el síntoma, la infección urinaria post-sexo. Pero todo esto hay que verlo caso a caso. Yo no puedo generalizar al 100% de los casos. Esto se ve en consulta caso a caso. A modo de nota adicional, cabe recalcar que la infección urinaria no tiene absolutamente nada que ver ni con las bacterias, ni con la falta de higiene y otras
excusas, digamos, y supersticiones como esta que se suelen dar desde la medicina de los Rockefeller y la biología del miedo, o sea, la biología que funciona desde el miedo, desde el paradigma belicista, no desde la lógica biológica y controlada por la familia Rockefeller y Carnegie desde 1910, que es lo que nosotros conocemos como medicina académica, medicina tradicional, que eso es tema para otro video igual. De hecho, según esa propia medicina, tenemos bacterias, estamos llenísimos de bacterias, algunos incluso dicen que más que células todo el tiempo, y les recuerdo que la hipótesis microbiana de la enfermedad, la que dice esta hipótesis que la enfermedad es provocada por microbios, jamás se ha demostrado bajo condiciones que uno pudiera llamar científicas. Nunca se ha demostrado, es una hipótesis que nunca se validó y se tomó como una teoría científica y luego como una verdad y finalmente como un dogma. Así es que todo este tipo de cosas, que son tema para otro video, desarrollarlas, no lo voy a desarrollar acá, no tienen absolutamente nada que ver. La infección urinaria suele ser un síntoma que se ve más en mujeres que en hombres. Y esto, de nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con eso de que nos venden, de que porque la mujer tiene la uretra más cerca del ano y cosas así. No tiene nada que ver. Lo que ocurre es que es un conflicto eminentemente femenino, o sea, se vive mucho más desde el lado femenino de la psique y del inconsciente biológico, de todo lo que eso implica. Que no voy a entrar aquí a hablar de la capa ectodérmica y los conflictos masculinos y femeninos, etcétera, etcétera, porque no es necesario hablar de eso, sería enredarlo más, pero es un conflicto, el de la organización territorial típicamente femenino. Entonces, lógicamente lo viven más mujeres u hombres que están más en su parte femenina también, que lo pueden vivir, por supuesto. Pero por eso hay una predominancia en mujeres. Y bueno, podríamos decir muchas otras cosas, desde la parte astrológica también, correlaciones posibles de este conflicto con algunos elementos de la carta natal, pero creo que ya sería irnos en detalles que a lo mejor en otro momento los podemos tocar si hay interés o en otro ámbito, en otro video, etc. Por ahora, creo que ya está dicho lo esencial. Y por supuesto, cerrar diciendo que esto hay que verlo cada caso. Por más que acá hablamos de generalidades, hablamos de cosas amplias, cada caso es único y hay que tratarlo y para tratarlo en su unicidad en la consulta individual. Esa es la instancia donde tratar cada caso. Es lo mismo cuando uno dice, bueno, a ver, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con los conflictos? Si estoy viviendo un conflicto territorial o tengo una situación así, bueno, ¿qué hago? Bueno, este tipo de cosas es la que se trabaja en la consulta individual, donde ahí abordamos esos temas, sea de forma online o presencial, así que esa es la instancia. Acá en este video hablamos de algunas generalidades que espero también le puedan hacer un clic a alguien, como primer paso para ir desprogramando estas cosas. Así que bueno, sin más que decir, voy dejando este video hasta acá, les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Que estén muy pero muy bien. Chao, chao.